Abuelo dice, vamos a forzarlo. Pero nunca imaginó el terrible secreto que revelaría. El sol caía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Dentro de la vieja casa familiar, donde el eco de risas había sido reemplazado por un silencio pesado, Alejandro se sintió, de repente, impulsado a actuar. La máquina en el sótano, ese artefacto cubierto de polvo y leyendas, había llamado su atención durante años. Sabía que ahí, entre sus engranajes oxidados, se escondía algo que su familia siempre había temido, algo que podría cambiarlo todo. «Vamos a forzarla», dijo con voz firme, como si ese simple acto de abrir la máquina pudiera abrir también un capítulo perdido de su historia familiar. Sus dos nietos, Lucas y Emma, lo miraron con escepticismo. Siempre había contado historias de antiguas tradiciones y misterios, pero cada vez que lo hacía, sus ojos adormecidos reflejaban más dudas que curiosidad. Sin embargo, esta vez era diferente. Una chispa de determinación iluminó su rostro robusto. La escalera crujía bajo sus pies, como si la misma casa protestara por lo que estaba a punto de hacer. El sótano estaba mal iluminado, y un aire frío lo envolvió como un manto de incertidumbre. Con cada paso que daba, sentía que el pasado lo acechaba, y un nudo en su garganta creció al recordar a su hermano, desaparecido años atrás en circunstancias misteriosas. Nadie nunca habló de eso, ni siquiera su cuñado, cuyas miradas evasivas siempre parecían escabullirse de las preguntas familiares. Cuando llegó al fondo, frente a la máquina, sintió una mezcla de esperanza y ansiedad. Sus manos temblorosas acariciaron su superficie metálica, recordándole que muchos en el pueblo creían que era un artefacto maldito, una reliquia maldita que debía permanecer encerrada. Pero era momento de deshacer esos engranajes de silencio. «¿Qué te parece, chicos?», preguntó, intentando inyectar un poco de emoción en el ambiente. Lucas puso los ojos en blanco, mientras que Emma se acercó un paso, intrigada a pesar de su escepticismo. Con determinación, Alejandro empezó a trabajar. Los mecanismos chirriaron y un profundo zumbido resonó en la penumbra. La atmósfera se tornó densa, casi palpable. Era como si el mismo aire se convirtiera en un testigo de su desafío. Al girar la manija, la máquina empezó a temblar, y una luz tenue emergió de su interior. Un eco misterioso llenó el espacio, como un susurro antiguo que reclamaba ser oído. Alejandro sintió que un escalofrío recorría su espalda, al percibir que con cada movimiento estaba cortando las cadenas que mantenían a su hermano atrapado en el olvido. De repente, un sonido sordo los sacudió, y el aire se volvió aún más pesado. «¿Qué fue eso?», preguntó Emma, frunciendo el ceño. Lucas se quedó paralizado. Sus ojos se agrandaron al ver cómo una sombra emergía de la oscuridad, proyectando un recuerdo olvidado, una figura que parecía ser el retrato de su cuñado, quien siempre había llevado consigo un secreto que no quería compartir. El silencio se volvió ensordecedor. Alejandro sabía que si revelaba la verdad, podría destruir la imagen intachable que había defendido toda su vida. Pero no podía dar marcha atrás. La máquina seguía resonando como un eco de advertencia, mientras las sombras se movían y el oscuro legado familiar comenzaba a salir a la luz. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». La máquina continuaba zumbando,
vibrando de una manera inquietante que aumentaba la tensión en el ambiente. El rostro de Alejandro estaba pálido, una mezcla de miedo y expectativa surgiendo en sus ojos. La sombra frente a ellos parecía cobrar vida, danzando en las paredes del sótano como si la historia atrapada ahí finalmente estuviera buscando su camino hacia la libertad. —¿Quién eres? —preguntó Emma, su voz temblorosa resonando entre el eco del sótano. Pero antes que la sombra pudiera manifestarse, un estruendo fuerte retumbó en el aire. Las luces parpadearon y una explosión de polvo llenó el espacio. Todos se taparon la boca, asustados, mientras una ráfaga de aire frío golpeaba sus rostros. Entonces la sombra se aclaró, revelando un rostro que hizo que Alejandro retrocediera, helado en su sitio. La figura era él, pero no era él, era su hermano. Pero era más joven, sus ojos brillaban con una intensidad que Alejandro no había visto desde hacía años. Estaba vivo. No, no podía ser. Su hermano había desaparecido, pero aquí estaba, como si el tiempo no hubiera pasado. ¿Alejandro? La voz era suave, casi un susurro, pero era aterrador oírla, sobre todo porque sentía que un torrente de recuerdos olvidados inundaba su mente, un recuerdo lleno de risas y secretos. Un eco familiar que hacía arder su pecho. Siempre has sido un cobarde, nunca tuviste el valor de buscarme. El nudo en la garganta de Alejandro creció. Había llevado el peso de esa desaparición durante años. Había creído que era su culpa. Se giró para ver a sus nietos. Lucas estaba congelado, sus ojos bien abiertos, mientras Emma comenzaba a temblar. —Abuelo, ¿qué está pasando? —preguntó ella, claramente asustada. —No, no puede ser —Alejandro murmuró, cerrando los ojos como si pudiera desearlo lejos. Pero al abrirlos, su hermano seguía ahí, más tangible que nunca, saliendo de las sombras. —Explícame esto —Alejandro gritó, sumido en la desesperación y el deseo de comprender. —No puedo permitir que sepa la verdad —respondió su hermano, una advertencia en su mirada que hizo que Alejandro sintiera que la tierra se deslizaba bajo sus pies. Si lo haces, destruirás tu propia familia. Ella está detrás de todo, tú lo sabes. —¿Quién? ¿Quién está detrás de todo? —preguntó, casi gritando, cuando de repente el dispositivo comenzó a emitir un sonido agudo. Y un destello brillante envolvió el sótano. La luz fue tan intensa que todos tuvieron que cerrar los ojos. Un momento después se hizo un silencio casi total. Cuando abrieron los ojos, ya no estaban en el sótano. Habían sido transportados a una escena completamente diferente. Era un lugar conocido, pero no del todo real. Era como un recuerdo distorsionado. La misma casa, pero más antigua, con muebles cubiertos de una fina capa de polvo y el aire impregnado de un olor a madera envejecida. Emma miró a su alrededor, confundida. —¿Dónde estamos? —balbuceó. Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza. Había algo inquietante en el lugar. Era como si estuvieran atrapados en un momento del pasado, uno que había sido cuidadosamente ocultado por su familia. De la sombra, su hermano apareció de nuevo, pero esta vez con una mirada seria. —No hay vuelta atrás, Alejandro. Lo que descubriste cambiará tu vida para siempre. ¿Estás listo para enfrentar la verdad? Lo que está en juego es más grande de lo que imaginas. Las palabras retumbaban en su mente. ¿Qué verdad? ¿Qué había hecho su familia? En ese instante, Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Las certezas que había tenido se desvanecieron. La familia que conocía no era la que pensaba. Se volvió hacia Emma y Lucas, quienes ahora lo miraban como una mezcla de asombro y miedo. —¿Qué clase de verdad? —preguntó en voz baja, sin poder contener un aire de pavor. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta,
Una risa helada resonó en el ambiente, intensa y burlona, como si el tiempo y la historia misma se rieran del dolor que estaban a punto de soportar. El eco del pasado estaban reclamando ser escuchado, y no había forma de escapar de lo que venía. ¿Sería esta la revelación que destruyera todo lo que amaba? Esa idea escalofriante lo llenó de sudor frío. Todo lo que creía conocer estaba a punto de convertirse en cenizas. ¿Y lo más aterrador? ¿Qué papel realmente había jugado en la desaparición de su hermano? Un nuevo capítulo infernal se abría ante él, y ahora lo único que podía hacer era avanzar hacia lo desconocido. La risa helada resonó en el aire, arrastrándose como un viento gélido. Alejandro miró fijamente a su hermano, esperando respuestas que no llegaban. La habitación parecía estrecharse. El aire se tornaba pesado y cargado de secretos. Su corazón palpitaba como un tambor, cada latido en sintonía con la incertidumbre que lo envolvía. ¿Qué clase de verdad? Hablo de tu vida, de la destrucción de nuestra familia, gritó, su voz quebrándose al final. Emma y Lucas intercambiaron miradas llenas de miedo. Parémonos aquí, abuelo, murmuró Lucas, sin atreverse a mirar a la sombra, como si el simple acto de hacerlo pudiera romper un hechizo. La figura de su hermano parecía desvanecerse, pero sus ojos brillaban con una intensidad que incomodaba. No hay tiempo, Alejandro. Tienes que recordar. Pero antes de que pudiera terminar, un estallido estremeció el sótano. Un objeto pesado, una especie de gran jarrón antiguo, se cayó de la mesa cercana. Se echó añicos en el suelo, llenando el aire de fragmentos de cerámica. Todos saltaron asustados. La distracción era suficiente para romper el trance. «Mira», dijo Emma, señalando. En el aire borroso de polvo algo se movía. Alejandro giró la cabeza. Allí estaba, una mujer. Su rostro era familiar, pero distorsionado por el tiempo. Era su madre, hace años más joven, como un eco de su propia historia. La mirada de la mujer era dura. «Alejandro, no lo hagas», gritó con desesperación. «Mamá». Su corazón se detuvo. ¿Cómo era posible? Ella había muerto, o eso había creído siempre. La figura de su hermano se desvaneció temporalmente, mientras todos se volvían hacia la nueva aparición. «Sufriste mucho, y yo también, pero no podemos permitirlo. No hagas lo que estás a punto de hacer», suplicó. «¿De qué hablas? Explícame». Alejandro gritó, la confusión apoderándose de él. El nudo en su garganta lo hacía sentir que se ahogaba. Justo en ese instante, una risa burlona resonó nuevamente, esta vez más fuerte. La sombra se enfocó en su madre, pero no en la forma que Alejandro recordaba. Era como si una oscuridad se apoderara de su esencia. «Ellos te han mentido, Alejandro. No soy quien crees». «¿Qué?» El shock lo tumba como una ola. La mujer tomó forma, revelando una imagen que congeló sus venas, un rostro idéntico al de Alejandro, pero con una sonrisa que resultaba inquietante. Todo fue parte de un plan, y el tiempo no es lo que parece ser. La luz comenzó a parpadear, y la atmósfera se volvió densa, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. «¿Plan? ¿Qué plan? Dime». La desesperación lo envolvió. Los ojos de Lucas y Emma estaban abiertos de par en par, viendo la revelación de lo que no entendían. Entonces la sombra de su hermano volvió a asomarse, pero con un aire de autoridad que nunca había tenido antes. «Tú estás en medio de esto, Alejandro. La familia siempre fue parte del juego. El juego del tiempo. Lo que te dije sobre tu madre. Ah, eso es solo la superficie. Ella tenía el poder de guardar secretos. Te lo digo porque no hay salida». Una punzada de horror atravesó el corazón de Alejandro. ¿Qué significaba eso? La angustia y la traición se apoderaron de él. Necesitaba respuestas. Pero a solo un paso de obtener lo que deseaba, un trueno estrepitoso resonó en el sótano. El aire vibró, y en un parpadeo,
La visión cambió una vez más. Se encontró en una celda oscura, atado a una mesa, la sombra de su madre y su hermano, mirándolo desde las sombras. La risa burlona se hizo más fuerte, retumbando en su cabeza. Alejandro sintió el terror en su pecho, un ataque de realidad que lo golpeó con fuerza. ¿No ves? Eres parte de esto. Siempre fuiste parte de la familia. El pasado y el futuro son lo mismo, y ahora lo verás. La luz se desvaneció lentamente, pero no antes de que una última palabra resaltara en su mente. Elección. ¿Qué elección? El pánico lo envolvió, y todo se tornó negro, dejándolo en una incertidumbre aterradora. La oscuridad lo abrazó. ¿Sería esta la última vez que vería el rostro de sus nietos? ¿Qué demonios estaba pasando? La máquina aún zumbaba, y con cada vibración, el eco de la verdad se hacía más presente, llevándose consigo todo lo que alguna vez creyó. La oscuridad lo envolvía. Alejandro sintió que caía, un abismo sin fin que lo tragaba. De repente, ese instante aterrador se rompió con un estruendo ensordecedor. La celda en la que estaba se tornó inestable, como si fuera a desmoronarse. ¡Alejandro! La voz de su hermano resonó como un eco lejano, pero lo sentía más cerca que nunca. No dejes que te atrapen en esto. Su cuerpo se sacudió, y cuando recuperó la vista, se encontró en el sótano de nuevo, la máquina aún zumbando, y sus nietos mirando al frente con ojos desorbitados. Pero algo había cambiado. La luz provenía de un pequeño cristal que brillaba intensamente, encerrado en el engranaje de la máquina. La tensión en el aire era palpable, como si el tiempo mismo se detuviera. —¿Qué es eso? —preguntó Lucas, apuntando aterrado. Alejandro, sintiendo un impulso, se acercó e intentó alcanzarlo, pero antes de que pudiera tocarlo, un estallido repentino vibró por toda la habitación. Las paredes temblaron y una onda de energía lo sacudió, arrojándolo al suelo. —¡Abuelo! —gritó Emma, mientras el caos llenaba el sótano. Alejandro se levantó, aturdido, y miró a sus nietos, quienes estaban paralizados, incapaces de apartar la vista del cristal titilante. Pero lo que vio a continuación lo congeló en su lugar. Desde dentro de la máquina, la figura de su madre emergió una vez más. Solo que ahora, su rostro era una mezcla de ternura y furia desenfrenada. —Alejandro, no lo hagas —repitió, su voz resonando con una fuerza casi sobrehumana. —No puedo quedarme aquí sin saber la verdad, mamá. —Dímelo —la suplicó, con el pánico rebotando en su pecho. La mezcla de emociones lo inundó, y la incertidumbre lo carcomía. ¿Acaso había algo más grande en juego? Tú tienes el poder de decidir, pero eso puede costarte. La verdad está en el corazón de la máquina —gritó. Su expresión cambió de súbito. Era un dolor puro, profundo. Y de repente, Alejandro se dio cuenta. Lo que estaba en juego no era solo su historia familiar, sino también su propia existencia. La máquina rugió con fuerza, como si la misma historia quisiera liberarse. Un haz de luz atravesó el sótano, y dentro de esa luz Alejandro vio visiones destellantes, fragmentos de vida, secretos almacenados, traiciones que se tejían en su pasado. Su hermano, su madre, todos enredados en un destino oscuro. —¡Esto no puede ser! —exclamó, lanzándose hacia el cristal. Pero a medida que se acercaba, su mente se llenó de un frío helado. Reconoció algo, algo que lo hizo temblar. —¿Es posible que tú, mamá? La verdad lo golpeó como un rayo. —¿Estás implicada en la desaparición de papá? ¿De mi hermano? Ella vaciló. Nunca quise que te enteraras así. Necesitaba protegerte, proteger a la familia. La luz se intensificó, y el eco de sus palabras llenó el espacio. ¿Protegerme de qué? Alejandro retrocedió, sintiendo que la tierra temblaba bajo sus pies.
Los secretos, esos oscuros secretos, comenzaban a revelarse ante él como un rompecabezas perdonado. ¿Podría ser que todo hubiera sido un engaño desde el principio? Una ola de furia y confusión se acumuló en su corazón. Sus ojos se encontraron con los de Emma y Lucas, y la comprensión se reflejó en ellos. Ellos también estaban atrapados en esta red de engaños. «Dame la verdad, ahora», Alejandro gritó, desbordado. La habitación se llenó de un silencio aplastante y un sudor frío le cubrió la frente. Fue entonces cuando un nuevo estallido sacudió el sótano. La máquina chisporroteó y el cristal de luz estalló. En un instante, la atmósfera cambió. Una sombra se alzó del suelo y se transformó en una figura que nadie podía reconocer. La forma era la de su hermano, pero ahora, en lugar de la expresión de dolor y anhelo, había una frialdad perturbadora. «Alejandro, la verdad no es como piensas», su hermano dijo con un tono que heló la sangre. La expresión de su madre se tornó sombría. ¿Qué estaba pasando? La revelación estaba a punto de estallar en una tormenta de caos. La risa burlona resonó nuevamente, llenando el sótano con ecos de misterio y horror. «Prepárate para conocer tu verdadero legado, Alejandro. Todos han estado jugando un doble juego, y tú eres la clave». La oscuridad comenzó a cerrarse a su alrededor, y Alejandro sintió que el terror lo abrumaba. ¿Cuál era su papel en esta trama? ¿Qué debía enfrentar? La máquina seguía zumbando, y la risa helada se intensificó. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba. Pero, ¿estarían preparados todos para lo que descubrirían? La historia de su familia, sus lazos, estaba a punto de quebrarse y revelarse en un giro inesperado. La máquina seguía retumbando, como un monstruo despertando de su letargo. Alejandro, con el corazón en un puño, sabía que la revelación que se avecinaba podía destruir su familia. La sombra de su hermano flotaba en el aire, y la imagen de su madre lo miraba con una tristeza que desgarraba. «No hay salida», gritó la sombra, su voz reverberando en los muros del sótano. Alejandro sintió como la presión en su pecho aumentaba, y un sudor frío le recorría la espalda. La atmósfera era densa, espesa, como si la casa misma retuviera el aliento. «¿Por qué no hay salida?», preguntó, casi rogando. Lucas y Emma estaban inmóviles, sus ojos fijos, incapaces de procesar lo que sucedía. «Dime la verdad», exigió, dirigiéndose a ambos, deseando respuestas. Pero la luz intensa del cristal lo cegó por un momento. Cuando recuperó la visión, el sótano se había transformado. El tiempo parecía haberse desdibujado. Estaban en una habitación familiar, sí, pero las paredes estaban llenas de fotografías en blanco y negro. Imágenes de una vida que no reconocía por completo. En el centro, la gran mesa de madera estaba cubierta de documentos, papeles amarillentos con sellos antiguos, nombres que sonaban a ecos lejanos. Su madre y su hermano comenzaron a gesticular, mientras que la risa burlona resonaba más fuerte, convirtiéndose en un grito de guerra. «La verdad está en el corazón de la máquina», gritó su hermano de nuevo. Pero Alejandro sintió como si un nudo lo detuviera. La confusión aumentaba. Curioso, se acercó a la mesa, una mezcla de miedo y fascinación en su pecho. De repente, un grito desgarrador hizo eco en la habitación. «¡Alejandro!». Era Emma. Sus ojos se habían llenado de terror. Los dos se giraron hacia ella. «¡El cristal!», exclamó, señalando con la mano temblando. Allí, el cristal comenzaba a resquebrajarse. Líneas de luz estaban surgiendo como serpientes de fuego. La máquina empezó a crujir. Alejandro sintió que el suelo temblaba y en un instante las sombras de su familia comenzaron a distorsionarse, como si intentaran escapar. Se oído una explosión y el cristal estalló en 1000 pedazos. Una nube de polvo y luz llenó la habitación y de repente todo se volvió oscuro.
Cuando la oscuridad se desvaneció, se encontraron en un lugar que no reconocían. Un paisaje desolado, donde el cielo era de un color rojo profundo. En el horizonte, extrañas construcciones se alzaban como gigantes dormidos. Pero lo que más impactó a Alejandro fue la figura que se adelantó entre la bruma. Un hombre que nunca había visto, pero que de alguna manera parecía familiar. «Yo soy el verdadero heraldo de la verdad», tronó el hombre, su voz resonando como un eco. Alejandro se paralizó al escuchar aquellas palabras. «Tú eres el elegido, Alejandro. Él que abrirá el camino». «¿El camino a qué?», preguntó, el horror apoderándose de él. El hombre sonrió, se acercó y levantó la mano. «¿No lo ves? Todo lo que has creído es un engaño. Tu historia, tu familia, todo es solo un juego de sombras». Su realidad empezó a desmoronarse a su alrededor. Nombres desconocidos emergieron en su mente, sus abuelos, una línea de sangre oscura que conectaba generaciones. Tu madre fue la guardiana de un secreto que nunca debió ver la luz. La voz resonó dentro de su cabeza. «¿Qué secreto?». Alejandro sintió que se le cerraba la garganta. «Tu madre y yo somos parte del mismo legado. Fusionamos nuestras esencias para crear un nuevo comienzo. Pero debíamos ocultarlo. Si el mundo descubre la verdad, la destrucción se irá». Era como una bomba en su pecho. La imagen de su madre, su hermano y su propio ser estaban inmersos en algo que jamás imaginó. La máquina, el artefacto en el sótano, había sido un portal, un medio para contar la verdad oculta, una verdad que podría acabarse con cada uno de ellos. «¡No puede ser!», gritó Alejandro, sus manos temblando al sentir el peso de las palabras. Emma, al lado de Lucas, observaba, confundida y asustada. «Eso no es lo que nos han enseñado. Eso siempre fue lo que quisieron que creyeran», continuó el hombre, acercándose a él. La distancia entre ellos se desvaneció. «Tu destino es estar aquí. Tienes que decidir, Alejandro. ¿Quieres conocer la verdad completa, aunque eso signifique partir en dos todo lo que amas?» Un sudor frío empapaba su frente. La decisión lo atormentaba. ¿Podría afrontar lo que significaba ser parte de algo tan grande y devastador? Todo lo que conocía estaba bajo amenaza. «No», gritó de nuevo, pero ya era tarde. Las sombras lo rodeaban, la oscuridad lo envolvía. La risa burlona resonó una vez más, mientras la figura de su hermano se desvanecía en el misterio. «Es tu elección, Alejandro, pero recuerda, el camino a la verdad no es el que imaginabas». La sensación de tierra firme desapareció, y el mundo se hizo negro una vez más. ¿Qué haría cuando el horror revelara su desgarradora realidad? La pregunta quedó flotando en la confusión. La oscuridad se desvanecía lentamente, como si el universo decidiera darle una última oportunidad a Alejandro. Él sentía el peso de la incertidumbre en su pecho, una presión que lo mantenía alerta. Todo lo que había creído se estaba desmoronando. ¿Era su familia realmente lo que parecía ser? La figura del extraño había dejado una marca honda en su mente. Mientras sus pensamientos luchaban por organizarse, un grito rasgó el aire. «Alejandro, ten cuidado». Fue la voz de Emma, pero no había tiempo para pensar. Sin previo aviso, una ola de viento frío barrió la habitación. Las sombras comenzaron a distorsionarse, arremolinándose, como si algo antiguo y poderoso estuviera despertando. «Mamá, ¿estás bien?». Alejandro giró su mirada hacia su madre, pero no tenía respuestas. La mujer que se había aparecido antes ahora parecía temblar, sus ojos reflejando un mix de temor y resignación. Esto no debería estar pasando. Nos estamos perdiendo». Su voz sonó agonizante. Alejandro sintió que el tiempo se ralentizaba mientras un temblor recorría el suelo. «¡Mamá!», gritó desesperado, cuando un resplandor emergió de la máquina, iluminando todo a su alrededor con una luz cegadora. De repente, todo se volvió oscuro otra vez.
Alejandro se sintió vacío, casi como si hubiera sido arrancado de la realidad. Cuando la luz regresó, no estaba en el sótano. En su lugar, se encontraba en un escenario diferente, un vasto desierto, con el cielo dividiendo en... Apareció en la distancia. Era su hermano, pero su postura era diferente. Estaba completamente transformado. «Alejandro, he estado esperándote». La voz de su hermano sonaba profunda, casi reverberante. Sin embargo, había algo erróneo en su tono, algo que simplemente no encajaba. «¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos aquí?». Alejandro muró a su madre y a sus nietos, quienes parecían igualmente confundidos. Entonces, todo ocurrió en cuestión de segundos. Un trueno resonó en el cielo, y un rayo desgarró el aire. Alejandro pensó que todo estaba a punto de terminar, pero en ese instante, un vórtice de luz apareció a su alrededor, absorbiéndolos hacia él. Alejandro sintió un tirón fuerte, como si estuviera siendo desgarrado en dos. «¡No!», gritó, pero era demasiado tarde. La luz lo envolvió, llevándolo con ella, hasta que su mundo se desvaneció de nuevo. Cuando recuperó la conciencia, se encontraba cara a cara con aquellos a quienes había amado toda su vida. Pero había un cambio en el aire, un peso diferente. La expresión en el rostro de su hermano era ahora definitivamente amenazante. «Has abierto la puerta, Alejandro», dijo la figura, su mirada llena de algo oscuro y sabia. «Y ahora deberás enfrentar el precio de tu curiosidad». «¿Qué estás diciendo?». Alejandro sintió el nudo en su garganta. Fue entonces cuando su hermano sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa de desafío. «Lo que descubriste no solo afecta a nuestra familia. Todos los secretos de tu madre y el pasado son ahora parte de ti. Y hay algo que nunca te contaron». Mientras hablaba, su voz resonaba con una verdad inconfundible. «Eres el último guardián de un legado que se ha ocultado por siglos. El poder que llevas es más grande de lo que imaginas». Alejandro se sintió helado. «¿Qué poder? ¿Qué quieres decir con legado?». Su mente daba vueltas. La palabra resonaba como un eco vacío. En ese momento, su madre apareció en escena, aunque su rostro ya no reflejaba amor, sino una seriedad sombría. «Fuiste elegido, Alejandro, no solo por tu sangre, sino por lo que vendrá. Debes escoger entre proteger la verdad o dejarla caer». Sus palabras eran un golpe directo, y el miedo se posó como una sombra sobre él. «¿Qué significa eso? ¿Qué es la verdad?», preguntó, ahora con un hilo de desesperación en su voz. Detrás de ellos, Lucas y Emma miraban con los ojos muy abiertos, atrapados en un juego que nunca pidieron. «Todo está conectado. Usaron a nuestra familia como una presa. Pero tú tienes el poder para cambiarlo». La tensión creció, y Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba nuevamente, esta vez con una urgencia escalofriante. Pero justo en ese instante, una sacudida, un retumbar estremecedor, lo sorprendió. Un portal se abrió en el aire, y la figura de un ser oscuro emergió. La criatura sonreía con un aire burlón, pero era su mirada lo que helaba la sangre. «No olvides quién eres, Alejandro. El legado no es solo tu carga, es tu destino», gritó. Y en un destello de luz, todo a su alrededor se volvió negro. Cuando Alejandro despertó, estaba de nuevo en el sótano. Pero algo era diferente. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba solo. ¿Dónde estaban Lucas y Emma? ¿Y su madre? Una sensación helada lo recorrió de nuevo, un miedo mucho más profundo. Un sonido resonó en la máquina, y un pequeño objeto brillante cayó a sus pies. Era una llave, antigua y misteriosa. Con un temblor incontrolable, la tomó entre sus manos. «Esto no ha terminado», se susurró a sí mismo, con el corazón latiendo con fuerza. Tenía una decisión que tomar y secretos que desvelar. Pero
¿Había algo más en juego de lo que pensaba? ¿Y qué había sido esa figura oscura? La incertidumbre llenaba su mente. La máquina seguía zumbando, y Alejandro sintió un escalofrío. El camino apenas comenzaba, y la verdad, como una sombra, estaba a la espera de ser liberada. La máquina seguía zumbando, y Alejandro sentía un peso en el aire, como si el tiempo mismo lo observase. Se agachó para recoger la llave, y al tacto un escalofrío le recorrió la espalda. —¿Qué demonios está pasando aquí? —murmuró para sí mismo, el pánico a punto de desbordarse. De repente, las luces comenzaron a parpadear con ferocidad. —¡Emma! ¡Lucas! —gritó, pero su voz sonaba lejana. Miró a su alrededor, buscando a sus nietos, pero la oscuridad era casi total, como si la casa misma hubiera decidido tragarlo todo en un instante. Y entonces un grito desgarrador resonó desde el fondo. —¡Abuelo! ¡Ayuda! La voz de Emma. Alejandro se lanzó hacia la dirección del sonido, pero cada paso parecía más difícil que el anterior. La casa crujía y vibraba, como si estuviera viva. En su mente, todas las alarmas sonaban a la vez. Cuando llegó al sótano, la escena que observó lo llenó de horror. Lucas estaba caído en el suelo, temblando, mientras una figura oscura se cernía sobre él. Era la sombra de su hermano, con una mirada que prometía desolación. —¡Alejandro, ayúdame! Lucas gritó, pero Alejandro se detuvo en seco. —¿Qué le has hecho? La furia se desbordó en su pecho, junto a una desesperación que lo llenaba. —Él está aquí porque tú lo has traído —dijo la sombra, su voz fuerte y penetrante—, y ahora debe elegir. El ambiente cambiaba drásticamente. El aire se volvía eléctricamente peligroso. —Elígeme a mí, abuelo —suplicó Lucas, sus ojos llenos de miedo. Pero aquella sombra detrás de él, su hermano, sonreía con una seguridad inquietante. —No hay elección, Alejandro, solo hay consecuencias —contestó su hermano, su voz resonando de modo que hizo eco en las paredes del sótano. De pronto, el cristal que había caído al suelo empezó a brillar con una luz intensa. Alejandro sintió un impulso. Se acercó sin poder evitarlo, como si una fuerza invisible lo llamara. Pero en ese instante, la sombra de su hermano se lanzó hacia él, separándose de la oscuridad. Todo fue un borboteo de terror. —¡No! —gritó, el sonido rebotando en su cabeza. Justo cuando la sombra pensaba atraparlo, algo inesperado sucedió. Un estallido de luz blanca iluminó el sótano y una imagen emergió de la oscuridad. Era su madre, pero en lugar de estar asustada, ella se veía poderosa y serena. —Alejandro, ya es hora de que sepas toda la verdad. —No, no puede ser. Alejandro estaba paralizado. —Ibas a protegernos. Protegerles fue lo que siempre quise. Pero no puedo permitir que el pasado vuelva a repetirse. El legado que llevas te hace vulnerable. Sus palabras sonaban advertencias, y el aire se tensaba aún más. El cristal brilló con fuerza, y de repente la luz estalló en 1000 fragmentos. Todo se convirtió en caos. Lucas gritó, y en una fracción de segundo el sótano se desvaneció. Alejandro sintió que caía, como si el suelo se abriese a sus pies. Y luego, oscuridad. Cuando despertó, ya no estaba en el sótano, sino en una habitación que parecía un tribunal. Pasillos llenos de sombras lo rodeaban, y fue entonces que lo entendió. Allí, en el centro, estaba un espejo, no cualquiera. Un espejo que parecía absorber todo luz. —Mira, Alejandro, enfrenta la verdad. La voz de su madre resonó, cortante. —¿Qué es esto? —se preguntó Alejandro, sintiendo que algo se retorcía en su pecho. Al acercarse al espejo, vislumbró imágenes de su vida, momentos de alegría, de tristeza. Pero luego la cámara comenzó a desenfocar y solo mostraba la sombra de su hermano y un secreto oscuro. Sin pensarlo, tocó el espejo. Un torrente de imágenes lo abrumó, revelaciones que nunca imaginó.
su hermano sonriendo junto a su madre, pero también escenas terroríficas de un sacrificio, de traiciones familiares, un plan que había estado en marcha por más tiempo del que pudiera recordar. Todo había estado orquestado. Fue un shock. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras su mente intentaba procesar lo que estaba viendo. «¡No! Esto no puede ser real. Todo esto es una mentira», gritó, pero la verdad lo tragó. Todo lo que había querido proteger, cada fragmento de amor que había sentido, se volvió polvo en sus manos. La sombra se acercó, con una sonrisa siniestra. «Bienvenido a la realidad. Hermano, tu vida, tus elecciones, todo ha sido palomeado por un legado del que nunca escapaste». La revelación lo dejó sin aliento. Entonces hubo un grito desgarrador. La imagen del espejo se rompió, y la luz comenzó a brillar intensamente. Alejandro se sintió arrastrado, como si el pasado lo reclamara. ¿Podría salvar a su familia de sí mismo? Las respuestas estaban más cerca de lo que jamás imaginó. Pero ¿quién era realmente él? Era la verdadera pregunta. La luz se desvaneció, y él se quedó atrapado entre lo que había elegido y lo que jamás podría cambiar. La luz del espejo seguía matizando el sótano con una intensidad casi dolorosa, y Alejandro se encontraba atrapado en un torbellino de emociones. La revelación de su hermano y los oscuros secretos de su madre pesaban como una losa sobre su pecho. Se sentía desvanecer, como si todas sus certezas fueran arena que se escurría entre sus dedos. «No puedo creer esto. Todo ha sido una mentira», murmuró, abrumado por la confusión. Desesperación y rabia luchaban por salir de su interior, pero su mente no podía procesarlo todo. Luego, el ruido del cristal estallando retumbó en sus oídos. Las sombras en la habitación parecían moverse, danzando en un ritmo frenético. Alejandro sintió que el suelo temblaba. «¡Lucas! ¡Emma!», gritó, pero la oscuridad lo devoraba. De repente, un destello de luz lo envolvió, y el dolor del momento se intensificó. No podía dejar que sus nietos quedaran atrapados en esto. Cuando la luz se desvaneció de nuevo, no estaba en el sótano. Ahora se encontraba en un oscuro pasillo, como en un laberinto. Las paredes estaban cubiertas de retratos viejos de su familia, llenos de caras serias, y sus ojos parecían seguirlo. Un escalofrío recorrió su espalda. «¿Qué más me están ocultando?», pensó. Justo entonces escuchó un grito desgarrador. «¡Ayúdame!». Era la voz de Emma otra vez. Se dio la vuelta, corriendo hacia el origen del sonido. Su corazón latía con fuerza. «¡Voy, hija, voy!». La ansiedad apretaba su pecho, pero no podía detenerse. Cuando llegó a una habitación al final del pasillo, encontró a Emma y a Lucas. Estaban de pie, mirando con horror a una figura que emergía de la oscuridad. Era su hermano, pero no el hermano que recordaba. Este era más oscuro, más envolvente, como si una sombra hubiera tomado su forma. «¡Alejandro, ven!», gritó. La súplica en su voz era aterradora. Cuando Alejandro se acercaba, algo rompió el silencio. Una puerta de madera se estrelló contra el suelo, abriendo un espacio que revelaba un sótano más oscuro y profundo que el anterior. «¡Mamá!», llamó. Sin embargo, la figura de su hermano levantó la mano. «No la llames. Ella es parte de esto». «¿Qué parte? Tu parte es la que nos ha traído aquí». Alejandro se sintió frustrado. Inmediatamente, la sombra de su hermano se lanzó hacia él, como un relámpago. Alejandro se hizo a un lado, deslumbrado por el caos. Entonces, con una rapidez aplastante, la oscuridad se retiró y llenó la habitación con un rugido. Era demasiado tarde para escapar. En un instante, la figura de su hermano se transformó en algo completamente diferente, algo monstruoso. La cara de su hermano se fundió en un rostro de pesadilla, retorcido por el rencor. «No puedes escapar del legado», grita, resonando en cada rincón de la habitación. «Alejandro, no lo escuches», Emma gritó.
Temblando, Alejandro sintió que el aire se volvía pesado. Cada palabra de su hermano lo ahogaba. Eres parte de esto. Tú eres el elegido. No puedes cambiar lo que eres. Basta. Alejandro se lanzó hacia el espejo, dispuesto a romper el ciclo. Pero antes de que pudiera hacerlo, una sombra se hizo más fuerte a su alrededor. Sus nietos aullaban, y en un giro aterrador, la figura tomó forma humana. Y esa figura era su madre. ¡Mamá! ¡No! Alejandro sintió que el mundo se detenía. La mirada de su madre era intensa, llena de un brillo desconocido. Alejandro, debes comprender, esta familia es un juego, y tú eres el rey. No puedes escapar, o todos nosotros pagaremos el precio. Alejandro se detuvo en seco. ¿Qué? ¿King? ¿De qué estás hablando? Yo solo quiero proteger a mi familia. La desesperación rompía su voz. ¿Por qué me haces esto? Todos ustedes. Era el momento más aterrador. Su madre hizo una pausa, y la figura oscura en el fondo se volvió más corpórea. Tienes una elección, Alejandro. Aceptar el legado y salvarnos, o destruirnos y quedarte solo. El peso de sus palabras lo abrumó. Así que todo esto era un juego de familia, y él estaba en el centro de ello. ¿Pero por qué? Nunca lo quise. No tengo poder, gritó, sintiendo que lo único que lo mantenía unido estaba desmoronándose. La sombra de su hermano se cernía sobre él. La confusión envolvía cada rincón de su mente. El juego ha comenzado. Resonó la voz, como una advertencia. Alejandro sintió que la sala entera giraba a su alrededor, y en ese caos se dio cuenta de algo sorprendente. La figura que había visto en sus recuerdos, los misterios, los secretos ocultos, todo era parte de un plan mayor diseñado por su madre y su hermano. Las palabras resonaron en su mente. Elección, hostilidad, legado. Pero, ¿qué pasaría si no quería ser parte de esto? El eco de sus pensamientos se ahogó en su desesperación. ¿Qué podía elegir? ¿O había algo más que lo esperaba en la oscuridad? ¿Un secreto que cambiaría todo? Con el nudo apretando su garganta, Alejandro sintió que una nueva amenaza llegaba. Algo que cambiaría todo de nuevo. La decisión que debía tomar lo llevaría a un lugar desconocido. ¿Sería una decisión que condenara a su familia? ¿O les otorgaría la salvación? La sombra, aún persiguiéndolo, lo observaba con risa burlona. Todo estaba por descubrirse. El camino no había terminado. La máquina zumbaba incesantemente, y Alejandro sentía que el aire se volvía más denso, más electrizante. La figura de su hermano se erguía, desdibujándose entre las sombras, y cada palabra resonaba como un latido aterrador. Tú eres el elegido, Alejandro. Solo tú puedes romper el ciclo. Mientras sus pensamientos se lanzaban en 1000 direcciones, su madre apareció, con su mirada ansiosa. Alejandro, tú eres el núcleo de todo. El legado pesa sobre ti de una manera que no puedes imaginar. Las paredes parecían acercarse, rigurosas, como si la casa misma quisiera escuchar lo que se decía. Esto no puede estar pasando, rugió, su corazón palpitando con fuerza. No quiero ser parte de esto. La rabia y el miedo lo inundaban. Era como si los muros estuvieran a punto de desplomarse. La tensión era palpable. Entonces un grito desgarrador rompió el pánico. ¡Abuelo! Era Lucas, completamente paralizado por el terror. Alejandro se dio la vuelta al instante, y en un destello vio que el cristal en el centro de la máquina comenzaba a brillar con una luz iridiscente. Era como un imán. Todos los ojos se dirigieron hacia él. «¡No lo toques!», Alejandro gritó. Pero era demasiado tarde. Lucas se lanzó hacia el cristal, iluminando la habitación por completo. Todo se tornó bruma y luz. Y luego, un suceso desgarrador. El cristal estalló en 1000 pedazos, mientras el aire vibraba. Fue como si el tiempo se detuviera. «¡No, Lucas!»,
gritó Alejandro, extendiendo la mano en un intento inútil de alcanzarlo. Pero Lucas desapareció en la explosión. En vez de miedo, vio un vórtice oscuro emergiendo de los fragmentos. Los gritos y murmullos se esfumaron en el aire denso, llevándose la realidad con ellos. La casa comenzó a retumbar y el caos reinó. De repente, una explosión de energía lo sacudió. Alejandro se sintió arrojado contra la pared. El dolor se disparó, pero antes de desmayarse, vio una imagen impactante. Era su madre, pero ya no era la mujer que conocía. Su cara se había distorsionado, como si tuviera una verdad oscura en su interior. «Alejandro, detente, todo es parte del plan». El suelo bajo sus pies se desvaneció, y Alejandro fue absorbido por un abismo de absoluto silencio. Cuando volvió en sí, estaba de nuevo en el sótano, pero era diferente. Todo parecía más viejo, más roto. Buscó a sus nietos, pero ya no estaban. «¿Qué ha pasado? ¿Dónde están?» La desesperación creció en su pecho. Luego vio algo en el suelo. Un diario desgastado y polvoriento que brillaba tenuemente en la oscuridad. Lo recogió y al abrirlo, una oleada de recuerdos olvidados inundó su mente, cada página revelando secretos de su familia. Conexiones que nunca imaginó. Y ahí en la última página, un nombre: Isabel, su abuela, a quien nunca conoció. Un escalofrío recorrió su espalda. Pero lo más impactante fue lo que leyó. La verdad es opresiva. La familia guarda un oscuro secreto, y solo tú, Alejandro, podrás decidir el futuro. Aceptar él. Sacrificio o destruirlo todo. De repente todo cobró sentido. ¿Qué sacrificio? ¿Y por qué él? Un peso aplastante llenó su corazón. En ese instante, se dio cuenta de que Lucas había sido parte de algo mucho más profundo. Aquel legado, ese oscuro secreto, podía ser su condena. El eco de la risa burlona regresó a su mente. La sombra de su hermano lo acechaba. «Todo esto es su culpa», gritó, quebrado. La rabia y la tristeza lo invadieron. Pero todo quedó en nada al escuchar un susurro helado. «Elige, Alejandro, elige». ¿Pero qué elegiría? Antes de que pudiera profesar sus pensamientos, otro estruendo resonó y las paredes temblaron. La oscuridad volvió a amenazarlo. Se dio cuenta con horror que debía actuar rápidamente, antes de que se desataran fuerzas que ni él podía controlar. Y así, con el diario en mano, la puerta del sótano se abrió lentamente, revelando un camino hacia lo desconocido. «¿Hacia dónde lleva esto?», murmuró, mientras una brisa helada lo envolvía. Su corazón latía con desesperación. Todo lo que había conocido estaba a punto de cambiar. ¿Y si la verdad fuera más oscura de lo que había imaginado? Con cada paso, la incertidumbre crecía. Pero una cosa era clara: debía descubrirlo. Aunque eso significara arriesgarlo todo. La decisión anterior lo perseguía como un espectro. Pero, ¿y si esa elección no fuera suya? La habitación estaba llena de sombras danzantes, y la tensión palpaba el aire como una tormenta inminente. Alejandro sintió que cada parte de su ser se aferraba a la búsqueda de la verdad, que le había sido negada durante tanto tiempo. La figura de su hermano flotaba en la oscuridad, una mezcla inquietante de cariño y peligro. «Tienes que elegir, Alejandro», resonó la voz distorsionada de su hermano. Pero ya no sentía la conexión que alguna vez tuvo. La desesperación y el miedo lo invadían. Con manos temblorosas levantó el diario desgastado que había encontrado. Las páginas crujían bajo su toque, revelando los secretos desgarradores de su familia. Recordó a Lucas, a Emma. «No permitiré que esto los destruya», murmuró, su voz temblando entre el horror de lo que estaba a punto de enfrentar. En un instante de claridad, recorrió el espacio con la mirada. «¡No!», gritó al ver cómo la sombra de su hermano se abalanzaba sobre él. El instinto lo hizo actuar. Corrió hacia el espejo. «Lo romperé», pensó con furia y determinación.
dejando atrás la sombra que parecía alimentarse de su angustia. Pero no estaba dispuesto a que la oscuridad reclamara a su familia. Un estallido de luz emergió del cristal, envolviendo como una nube llena de promesas. La visión de su madre apareció nuevamente, pero esta vez no era una advertencia. Alejandro, no temas. Debes aceptar tu parte en esto, pero no a costa de ellos. Elige tu destino. Sus palabras sonaban como la melodía de una balada olvidada. Resonaban en su mente. El espejo comenzó a quiebres. Fragmentos de luz giraron a su alrededor. La muralla de sombras retrocedía, pero el precio iba a ser alto. «Lucas, Emma, salgan de aquí», gritó. Las imágenes del pasado se arremolinaban a su alrededor. Risas, lágrimas, secretos escondidos en la bruma del tiempo. Estaba a un paso de saberlo todo. Una explosión de energía lo sacudió de repente. La figura de su hermano se desvaneció en un grito de agonía y los ecos resonaron en cada rincón del sótano. La oscuridad retrocedía. No podía dejar que la mentira los atrapara. No una vez más. Se arrojó al espejo. Cuando la luz se disipó, se encontró de nuevo en el sótano. Pero ya no era un lugar hostil. La máquina se había detenido. Lucas y Emma estaban abrazados, con ojos llenos de temor, pero aún brillantes de esperanza. «¡Abuelo!», gritaron al unísono, y Alejandro sintió el nudo en su pecho aflojarse. «Lo hemos logrado», apenas pudo susurrar, cayendo de rodillas, su respiración entrecortada. La historia encerrada en el legado familiar había sido liberada. Alegría y tristeza inundaron su corazón. La verdad era más oscura y compleja de lo que había imaginado. Un laberinto de decisiones a través del tiempo. «Lo siento», murmuró hacia el vacío, recordando a su hermano y los errores del pasado. La casa parecía reaccionar. El eco de antiguas rencillas se desvanecía lentamente. «Hoy elegimos ser libres», dijo Alejandro con voz firme, mirando a sus nietos, el futuro en ellos. Para siempre en sus corazones llevarían el peso de la verdad, pero también la luz de la redención. No más secretos, no más sombras. Con amor se abrazaron, sintiendo que el pasado comenzaba a desvanecerse en el aire. La libertad era una elección, y juntos optarían por la esperanza. Al salir del sótano, por primera vez en años, sintieron que podrían dejar atrás la oscuridad. La puerta chirrió al cerrarse, y el eco se desvaneció como una sinfonía que acababa de concluir. Pero espera, antes de que te vayas, tienes que suscribirte ahora a este canal. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que estamos preparando para ti. Dale un poderoso like a este vídeo, destruyendo ese botón para alimentar el algoritmo y apoyarnos. Y por favor, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Haz que tus amigos conozcan esta historia. Compártelo con al menos 5 de ellos que necesitan escuchar este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.